Muchos buscan la paz como si fuera un destino. Creen que se encuentra en algún lugar lejano. En una relación perfecta, en un trabajo estable, en el dinero, en el reconocimiento o en los aplausos. Pero la verdad es otra. La paz no se encuentra fuera. Se crea dentro. Y para crearla, no necesitas más, sino menos. Vivimos en una era saturada. Demasiada información, demasiadas voces, demasiadas expectativas, demasiadas comparaciones. Nos llenamos de todo lo que el mundo ofrece, pero perdemos lo único que de verdad importa: el silencio interno. La mente se convierte en un campo de batalla. Pensamientos que chocan entre sí, emociones que pelean por tener razón, miedos que gritan más fuerte que nuestra calma. Y en medio de ese ruido, el alma, nuestra voz más profunda, queda ahogada. Los estoicos lo entendieron hace siglos. La paz no depende del mundo, sino de la manera en que piensas sobre el mundo. Marco Aurelio escribió: tu paz depende de lo que decides pensar. Y esa frase encierra el secreto. Si quieres paz, no busques más cosas. Elimina las que sobran. Elimina las voces que te confunden, las personas que apagan tu luz, las ideas que te hacen dudar de tu valor, y los recuerdos que te atan a lo que ya no existe. La paz no es una meta, es una decisión diaria. Decidir decir no a lo que te drena, basta a lo que te roba energía, y sí a lo que te devuelve el equilibrio. No es un retiro en la montaña, es una elección en medio del caos. Es cerrar los ojos y decir: no puedo controlar todo, pero puedo controlar mi reacción. Creemos que la calma llega cuando lo tenemos todo, pero la verdad es que llega cuando dejamos de necesitar tanto, porque cada cosa que acumulas te ata, cada deseo que te domina te esclaviza, cada miedo que escondes te gobierna, y si quieres ser libre, debes aprender el arte del desapego. Epicteto lo explicó así: no digas he perdido algo, di lo he devuelto al universo. No. Porque nada nos pertenece realmente. Todo lo que amamos es un préstamo de la vida. Y la vida, tarde o temprano, viene a reclamar lo que es suyo. El estoico no teme perder, porque sabe que nada que sea verdaderamente suyo puede perderse. No teme el silencio, porque en el silencio encuentra su verdad. No teme el cambio, porque comprende que el cambio es la única constante. Buscamos la paz en los lugares equivocados, en las palabras de otros, en la aprobación, en el éxito, pero la paz no llega cuando el mundo se calma. Llega cuando tú te calmas a pesar del mundo. Así que si quieres paz, no corras más, no busques más, no acumules más. Empieza a eliminar. Elimina la necesidad de tener razón. Elimina la obsesión por ser comprendido. Elimina el miedo a estar solo. Elimina el hábito de compararte. Elimina los pensamientos que empiezan con ¿y sí? Y sobre todo, elimina la idea de que necesitas más para ser feliz. Séneca decía: la felicidad es desear lo que ya tienes, no tener todo lo que deseas. Cada vez que renuncias a algo que te ata, te acercas un poco más a ti mismo. Cada vez que eliges el silencio sobre el ruido, la paz te reconoce y se queda un rato más. La filosofía estoica no te pide huir del mundo, sino vivir en él con sabiduría. No se trata de renunciar, sino de entender, comprender que vale la pena conservar, y que merece ser soltado, porque la paz no llega al final del camino, sino cuando aprendes a caminar con ligereza. Y si escuchas bien, muy dentro de ti, hay una voz que no grita, pero nunca calla. Es la voz de tu calma, la que ha esperado pacientemente a que dejes de buscarla afuera. Cuando elimines lo que sobra, cuando el ruido se disuelva, cuando dejes de correr detrás del mañana, esa voz te dirá suavemente: aquí estoy, siempre estuve aquí. Y entonces sabrás que la paz no se alcanza, se revela. Nada agota tanto el alma como intentar ser lo que todos esperan. Nos enseñaron a buscar la aceptación desde niños. La sonrisa del maestro,
el orgullo del padre, la aprobación de los demás. Y poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a vivir hacia afuera, no hacia adentro. El deseo de agradar es una prisión invisible. Te hace decir sí cuando tu corazón grita no. Te obliga a sonreír cuando por dentro estás roto. Te hace sentir culpable por descansar. Y avergonzado por poner límites. Y lo más triste es que, aunque lo des todo, nunca será suficiente para todos. Marco Aurelio escribió: si buscas la aprobación de los demás, te conviertes en su esclavo. Cada opinión que te importa, se convierte en una cadena alrededor de tu mente. Y cuando hay demasiadas cadenas, ya no puedes moverte en paz. Vivimos intentando cumplir las expectativas de un mundo que ni siquiera sabe lo que quiere. Cambian las modas, los ideales, las normas, y nosotros corremos detrás de ellas, como si al alcanzarlas, por fin pudiéramos descansar. Pero no hay descanso en el camino del que vive para complacer. Solo cansancio. Cansancio del alma. Porque el alma no nació para actuar, sino para ser. Epicteto lo resumió con sabiduría. Si quieres ser libre, deja de querer que los demás te entiendan. Querer que todos te comprendan es querer que el mundo piense con tu mente y sienta con tu corazón. Y eso es imposible. No todos entenderán tus decisiones, ni tus silencios, ni tus pasos. Pero la paz empieza cuando decides que no necesitas que lo hagan. La mente busca aprobación porque teme el rechazo. Y el rechazo duele. Sí, pero también libera. Porque cuando alguien te rechaza, te muestra dónde estabas actuando por miedo y no por verdad. A veces el no de otro es la puerta que te devuelve a ti mismo. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has dicho sí sabiendo que debías decir no? ¿Cuántas veces has aceptado un favor, una reunión, una carga, solo para no parecer egoísta? Y al final del día, ¿quién carga con el cansancio, la frustración, la culpa? Tú. Nadie más vive las consecuencias de tus sí falsos. Por eso, aprender a decir no con amor es uno de los actos más poderosos de libertad. Séneca escribió: el hombre que quiere agradar a todos, no agrada a nadie, y menos a sí mismo. Porque cuando intentas adaptarte a todos, te desfiguras, te conviertes en un espejo roto, reflejando pedazos de lo que los demás quieren ver, pero nunca tu verdadera imagen. Y cuando te pierdes a ti, pierdes el único lugar donde existe la paz, tu interior. El estoicismo nos enseña que la virtud más grande es la autenticidad. Ser quien eres, aunque eso incomode. Decir tu verdad con calma, aunque tiemble la voz. Elegir la coherencia sobre la aceptación. Porque la paz no se encuentra en el aplauso, sino en la tranquilidad de saber que fuiste fiel a ti mismo. Complacer a todos es una forma de miedo. Temes que te dejen solo, que te juzguen, que te malinterpreten. Pero cuando dejas de complacer, descubres algo maravilloso. La soledad no es castigo, es espacio. Espacio para escucharte, para crear, para sanar. Cuando eliges complacer, entregas tu poder. Cuando eliges ser fiel a ti, lo recuperas. Y recuperar tu poder no significa gritar ni imponer, sino vivir con claridad. Hacer lo correcto, no lo aceptado. Decidir con conciencia, no con miedo. Epicteto decía: no puedes controlar lo que otros piensen de ti, pero sí puedes decidir no ser controlado por ello. Cada vez que dejas que una opinión te hiera, le entregas tu libertad al juicio ajeno. Cada vez que eliges callar tu verdad por miedo, apagas tu fuego interior. Y ningún alma puede arder en paz si vive escondiendo su luz. Así que, si quieres paz, empieza aquí. Deja de complacer. No tienes que gustarle a todos. No tienes que explicar tus decisiones. No tienes que ser entendido. Solo tienes que ser honesto. Honesto con lo que sientes, con lo que necesitas, con lo que eres. Quizás algunos se alejen cuando empieces a ser tú. Déjalos ir. Los que se quedan son los que aman tu verdad, no tu máscara.
Porque la autenticidad asusta a quien vive dormido, pero atrae a quien busca despertar. Recuerda, el alma que busca aprobación vive cansada. El alma que busca autenticidad vive en calma. Así que elige. ¿Quieres ser querido por todos, o estar en paz contigo? Porque rara vez se puede tener ambas cosas. Y cuando al fin digas tu primer no con amor, descubrirás que no perdiste nada. Solo dejaste de cargarte con lo que nunca fue tuyo. Ese es el primer paso hacia la libertad. Ese es el primer paso hacia la paz. Tu mente puede ser tu refugio, o tu tormenta. El pensamiento es una herramienta sagrada, pero cuando se descontrola, se convierte en una cárcel invisible. Pensar demasiado no es reflexionar, es dar vueltas sin avanzar, es intentar resolver lo que aún no ha ocurrido, y sufrir por cosas que quizá nunca sucedan. Los estoicos lo sabían bien. Epicteto escribió: no nos preocupa lo que nos pasa, sino lo que pensamos sobre lo que nos pasa. Y esa es la raíz del sufrimiento moderno. No sufrimos por los hechos, sino por las historias que creamos en la mente sobre ellos. La ansiedad no viene del presente. El presente es simple, concreto, manejable. La ansiedad viene del futuro imaginado, de lo que creemos que puede salir mal, de los escenarios que inventa nuestra mente, cuando no soporta el vacío de no saber. Pero el vacío no es un enemigo, es el espacio donde la vida puede suceder. Marco Aurelio decía: el hombre sufre más en la imaginación que en la realidad. Y tenía razón. ¿Cuántas veces has pasado noches sin dormir por algo que nunca ocurrió? ¿Cuántas veces has perdido días enteros preocupándote por un problema que, al final, se resolvió solo? El pensamiento excesivo es como remar sin moverse del sitio. Mucho esfuerzo, ningún avance. Pensar demasiado nace del miedo al control. Queremos preverlo todo, anticiparlo todo, para que nada nos duela. Pero al hacerlo, nos perdemos la única cosa que sí podemos vivir, el ahora. El estoicismo enseña que el presente es suficiente. El ayer ya no existe. El mañana aún no ha llegado. Y solo en este instante, en tu respiración, en tu mirada, en tu calma, vive la vida real. Séneca escribió: sufrimos más por la expectativa que por la realidad. Porque la mente no distingue entre lo que imagina y lo que vive. Cada vez que recreas una preocupación, tu cuerpo la siente como si fuera verdad. Y así te cansas, no de la vida, sino de los pensamientos sobre la vida. Pensar demasiado es también una forma de huir. Huir del presente, del silencio, de sentir. Pensar te da la ilusión de control. Pero la vida no se controla, se experimenta. Los estoicos practicaban una disciplina mental llamada premeditatio malorum, la premeditación de los males. No para obsesionarse con el futuro, sino para recordarse que nada es tan terrible, si ya estás preparado para aceptarlo. Pensaban: ¿qué pasaría si lo pierdo todo? Y luego respiraban y decían: seguiría siendo yo, seguiría siendo suficiente. Eso es libertad. Cada pensamiento repetido es como una gota que cae sobre la misma piedra. Con el tiempo, esa gota perfora el alma. Por eso, la mente necesita limpieza, necesita silencio, necesita descanso. La calma mental no llega cuando solucionas todo, sino cuando aceptas que no necesitas solucionarlo todo. Cuando vives en el futuro, te conviertes en un invitado ausente del presente. Estás aquí, pero tu mente está allá. Escuchas, pero no oyes. Respiras, pero no sientes el aire. Y así la vida se escapa entre pensamientos no vividos. Marco Aurelio aconsejaba a sí mismo cada noche: concéntrate en lo que está frente a ti, y deja que el resto suceda como deba suceder. Ese consejo, tan simple y tan poderoso, es un antídoto contra la ansiedad moderna, porque cuando te enfocas en el ahora, la mente se calma, el corazón se asienta, el miedo se disuelve, piensa menos, siente más, siente el sol en tu piel, el peso del aire, el ritmo de tu respiración. Nada de eso necesita explicación, solo atención.
La mente puede ser un laberinto, pero el cuerpo siempre está en la salida, aquí, ahora. Epicteto decía, lo que te perturba no es el futuro, sino tu deseo de que el futuro sea distinto. Deja que el futuro llegue por sí solo. Él no necesita tu preocupación, solo tu preparación. Vivir en el presente no significa olvidar el mañana, sino confiar en que tendrás fuerza para enfrentarlo cuando llegue. Y esa confianza nace del autoconocimiento, de saber que, aunque cambien los vientos, tú sabes navegar. Cada vez que tu mente empiece a girar sin fin, pregúntate, ¿esto que pienso me sirve o me roba la calma? Si te roba la calma, suéltalo, porque ningún pensamiento vale tu paz. Séneca también escribió, el hombre que se preocupa antes de tiempo, sufre 2 veces. Así que elige sufrir una sola vez, o ninguna, porque la mayoría de los temores que inventas, jamás se cumplen. La mente es como el mar, siempre se agita en la superficie, pero en el fondo, el agua está quieta. No necesitas calmar el mar, solo bajar a lo profundo. Ahí está la calma, ahí está la claridad, ahí está la vida. Y cuando aprendes a permanecer ahí, descubres que el futuro no da miedo, porque no existe todavía. Y el pasado no duele, porque ya no es real. Solo existe este instante, perfecto y suficiente. Así que, si quieres paz, deja de pensar tanto. Respira, confía. Recuerda, la vida no sucede en tu cabeza, sucede en tu corazón, en tu cuerpo, en el momento presente. El futuro llegará, y cuando llegue, tú ya estarás preparado. Vivimos con miedo, miedo a perder el trabajo, miedo a perder a quienes amamos, miedo a perder el control, la juventud, la salud, el tiempo. Y ese miedo, tan silencioso, tan cotidiano, es el ladrón más hábil de todos. No grita, no golpea, pero se mete en cada pensamiento, en cada decisión, en cada respiración. Nos hace vivir no desde el amor, sino desde la precaución. No disfrutamos lo que tenemos, porque ya tememos no tenerlo mañana. Epicteto escribió, nada de lo que no depende de ti puede ser tuyo. Y cuando entiendes eso, una parte de ti despierta, porque la verdad es que nada, absolutamente nada, te pertenece para siempre. Ni las cosas, ni las personas, ni siquiera tu cuerpo. Todo es prestado. Y lo que es prestado, tarde o temprano, se devuelve. Pero el ego odia esa idea. Quiere controlar, poseer, retener. Quiere prometer eternidades en un mundo hecho de momentos. Y en ese intento absurdo por agarrar lo que cambia, pierde lo único que puede tener, la tranquilidad. Marco Aurelio, en su obra Meditaciones, escribió, cuando beses a tu hijo, recuerda que un día puede morir. No para ser cruel, sino para amar con conciencia. Esa frase, aunque dura, contiene una ternura infinita, porque solo quien recuerda la impermanencia, aprende a amar de verdad, amar sin miedo, sin exigir, sin poseer. El miedo a perder nos vuelve rígidos, y lo rígido se rompe. La vida, en cambio, es flexible, cambia, gira, se transforma, y la paz solo llega a quienes aprenden a moverse con ella. Séneca lo explicó con sencillez. Todo lo que temes perder no era realmente tuyo. Esa es la esencia del estoicismo. Nada externo puede destruirte, si tú no te identificas con ello. El miedo no desaparece luchando contra él. Desaparece cuando lo comprendes, cuando lo miras y dices, sí, puedo perderlo todo, pero seguiré siendo yo. Y ese yo no depende de títulos, de objetos o de personas. Depende de la fortaleza interior. Piensa en el miedo como un fuego. Si lo alimentas con pensamientos, crece. Si lo observas sin reaccionar, se apaga. El estoico no apaga sus emociones. Las observa. No se endurece ante la vida. Se vuelve profundo. Vivimos temiendo perder lo que amamos, pero rara vez nos detenemos a amar de verdad. Pasamos más tiempo cuidando de no perder
que disfrutando lo que tenemos. Y así, la vida se convierte en una continua vigilancia. ¿Y si me deja? ¿Y si fallo? ¿Y si cambia? Y el y si es la raíz del sufrimiento moderno. La verdad es simple. Perderás. Todos perderemos algo o a alguien. La diferencia está en cómo vives esa pérdida. Puedes resistirte y romperte, o aceptarla y aprender. Porque cada pérdida lleva dentro una lección. La de soltar. Epicteto decía: cuando algo que amas te sea arrebatado, di simplemente, fue devuelto. Esa frase no es resignación. Es libertad. Porque cuando aceptas que nada te pertenece, nada puede destruirte. La paz llega cuando dejas de decir mío y empiezas a decir gracias. Imagina que la vida es un río. Todo lo que amas, personas, momentos, alegrías, son hojas que flotan en su corriente. No puedes detener el agua, pero puedes disfrutar de cada hoja mientras pasa. Si intentas retenerla, la rompes. Si la dejas fluir, te quedas con el recuerdo, no con la herida. El miedo a perder también es miedo a cambiar. Tememos no reconocernos en un futuro distinto. Pero el cambio no destruye, revela. Revela lo que eres sin lo que creías necesitar. Y cuando descubres que sigues completo, a pesar de lo que falta, has encontrado la paz que no depende de nada. Séneca escribió: el sabio no ama menos porque sabe que algo puede perderlo. Ama más, porque sabe que cada momento es un regalo. Ese es el secreto. Amar sin exigir permanencia. Abrazar la fragilidad sin miedo. Agradecer mientras dura. Y soltar cuando se va. El miedo a perder es, en realidad, una llamada al apego. Y el desapego no significa frialdad, sino plenitud. No necesitas poseer lo que aprecias. Solo reconocer su belleza mientras está. Cuando entiendes esto, la vida se vuelve ligera. Ya no luchas contra la corriente. No exiges garantías imposibles. Solo fluyes, observas, respiras. Y, de repente, descubres que el miedo se disuelve. Como la niebla al amanecer. Si quieres paz, acepta la pérdida como parte del viaje. Cada cosa que se va, deja espacio para algo nuevo. Cada persona que parte, enseña una lección. Cada cambio que duele, purifica. Nada se pierde realmente. Todo se transforma. Así que no temas soltar. No temas cambiar. No temas perder. Teme solo esto: vivir sin haber amado plenamente por miedo a perder. Cuando ames sin miedo, cuando agradezcas incluso lo que termina, entonces habrás comprendido el corazón de la filosofía estoica, que la paz no está en retener, sino en permitir. El apego es una de las trampas más sutiles de la mente. A veces se disfraza de amor, otras de cuidado, otras de lealtad. Pero en el fondo, el apego siempre nace del miedo. Miedo a perder, miedo a estar solo, miedo a no ser suficiente sin eso que tienes o esa persona que amas. El amor sano libera. El apego, en cambio, ata. El primero nace de la confianza, el segundo de la necesidad. El amor dice: quiero verte feliz, incluso si no estás conmigo. El apego dice: no puedo ser feliz si no estás aquí. Y en esa diferencia tan pequeña, se esconde todo el peso del sufrimiento humano. Los estoicos enseñaban que el dolor viene, no por lo que perdemos, sino por lo que creemos que nos pertenece. Epicteto escribió: no digas nunca, he perdido algo. Di, me fue devuelto. Porque en realidad nada nos pertenece. Ni las personas, ni las cosas, ni siquiera los momentos. Todo es prestado. Y lo prestado no se puede retener. El apego es como sostener agua con las manos. Cuanto más aprietas, menos tienes. Y cuando por fin abres los dedos, descubres que el agua se fue. Y también la paz. El desapego no significa dejar de amar, sino amar sin miedo, sin exigir permanencia, sin tratar de congelar lo que está vivo. Marco Aurelio escribió: todo lo que amas está destinado a cambiar. Acéptalo con serenidad. No para vivir con frialdad, sino con conciencia,
Porque lo que cambia no muere, se transforma. Y lo que se va, deja espacio para lo nuevo. El apego te hace creer que si algo o alguien se va, te rompes. Pero la verdad es que no te rompes. Solo te quedas cara a cara contigo mismo. Y esa es la parte que más tememos ver. Tememos la soledad porque en ella no hay distracciones. No hay pantallas. No hay espejos que reflejen lo que queremos ser. Solo estás tú, con todo lo que eres. Y ahí comienza la verdadera libertad. Séneca decía: el sabio ama, pero no se aferra. Disfruta de lo que tiene, sin miedo a perderlo. Porque quien se aferra, vive en tensión. Y la tensión es lo opuesto a la paz. El desapego, en cambio, es una forma de amor madura. Amar sin poseer, disfrutar sin retener, agradecer sin depender. A veces creemos que el desapego es indiferencia. Pero no lo es. El desapego no dice, no me importa. Dice, me importa tanto que no quiero destruirlo con mi miedo. Amar con desapego es permitir que la vida fluya como debe fluir. Es no ponerle cadenas a lo que por naturaleza quiere moverse. Piensa en una mariposa. Si la tomas con fuerza, la lastimas. Si la dejas libre, la disfrutas mientras revolotea a tu alrededor. Así es el amor sin apego. Así es la paz que no depende de nadie. El apego no solo vive en las relaciones. También vive en las cosas. En los objetos, en los logros, en las ideas. Nos aferramos a un pasado. A una versión de nosotros mismos que ya no existe. Nos cuesta aceptar que cambiamos. Porque confundir cambiar con perder es el error más común del alma. Pero en realidad, cambiar es crecer. Y soltar es madurar. Epicteto enseñaba que el sabio observa todo como un huésped. No posee nada. Solo cuida lo que la vida le presta. Y lo devuelve con gratitud cuando llega el momento. Esa actitud no te hace pobre. Te hace libre. El apego crea sufrimiento porque te convence de que la felicidad está afuera. En una persona, en un lugar, en una rutina. Y cuando eso desaparece, sientes que te quitan el aire. Pero cuando descubres que la felicidad es una fuente dentro de ti, dejas de temer a la pérdida. Porque lo que nace de ti, no puede ser arrebatado. Marco Aurelio decía: acepta lo que te da la naturaleza. Ámalo mientras está. Y déjalo ir cuando debe partir. Eso no es frialdad, es sabiduría. Porque la vida no se trata de acumular, sino de fluir. Y el alma solo puede fluir cuando está ligera. Séneca lo resumió así: no es libre quien tiene mucho, sino quien necesita poco. Cada apego que sueltas es un peso que dejas atrás. Cada miedo que dejas ir es una puerta que se abre hacia tu calma. No puedes evitar que las cosas cambien, pero puedes decidir no sufrir cada vez que lo hacen. Puedes mirar la vida como un río que pasa y disfrutar su sonido, su frescura, su movimiento, sin intentar detenerlo. El amor con apego dice: quédate conmigo siempre. El amor con libertad dice: gracias por este momento. Si quieres paz, no ames menos. Ama mejor. Ama con conciencia, no con miedo. Con gratitud, no con exigencia. Y cuando algo se vaya, no digas lo perdí. Di, fue hermoso mientras duró. Porque en el fondo, nada se pierde realmente. Todo deja su huella. Todo te enseña algo. Todo vuelve de otra forma. Cuando aprendas a mirar la vida así, ya no temerás a soltar. Porque sabrás que en cada despedida hay una semilla de crecimiento. Y cuando esa semilla florezca, entenderás que la paz nunca estuvo en tener, sino en dejar ser. El pasado tiene un poder extraño. Nos llama con voces dulces, mezclando nostalgia con culpa, recuerdos con arrepentimientos. Y cuando respondemos, nos arrastra como una corriente silenciosa, hacia un tiempo que ya no existe. Marco Aurelio escribió: no dejes que lo que pasó te robe lo que es. Pero eso hacemos una y otra vez. Nos quedamos mirando hacia atrás, esperando que el pasado cambie. Y mientras tanto, la vida real, pasa delante de nosotros sin que la vivamos.
Aferrarse al pasado es como cargar una mochila llena de piedras. Cada recuerdo no sanado, cada error no perdonado, cada debería haber sido, se convierte en peso. Y con cada paso, te cuesta más avanzar. A veces no somos infelices por lo que vivimos, sino por lo que seguimos repitiendo en la mente. Epicteto decía, lo que te hiere no es lo que te pasó, sino el juicio que sigues haciendo sobre ello. El pasado no tiene poder por sí mismo. El poder se lo damos nosotros. Cada vez que lo revivimos. Cada vez que abrimos una herida antigua para mirar si sigue doliendo. Y claro, duele. No porque siga abierta, sino porque no la dejamos cerrar. La mente tiene una tendencia cruel. Revivir una y otra vez los momentos de dolor. Como si buscara justicia o explicación. Pero el alma no necesita entenderlo todo. Solo necesita aceptar. Aceptar que lo que pasó, pasó. Aceptar que no podías saber entonces lo que ahora sabes. Aceptar que hiciste lo mejor que pudiste, con la conciencia que tenías. Y soltar. Séneca escribió, el que vive en el pasado, muere un poco cada día. Porque cada día que repites tu historia de dolor, pierdes la oportunidad de escribir una nueva. El pasado debe ser un maestro, no una prisión. Debes visitarlo para aprender, no para quedarte a vivir allí. Pero el ego ama el pasado, porque allí puede ser víctima, puede culpar, puede justificar su infelicidad. El alma, en cambio, quiere libertad. Quiere decir, ya está bien. Quiere dejar ir. Vivir en el pasado no cambia lo que fue, solo destruye lo que es. No puedes sanar recordando el dolor cada día. Sanar es mirar atrás sin que duela. Y para lograr eso, hay que perdonar. No solo a los demás, también, y sobre todo, a ti mismo. Perdonarte no es olvidar, es entender. Es dejar de exigirle al tú del pasado que haya sabido lo que el tú de hoy apenas está aprendiendo. Es reconocer que tu error fue parte del camino, que tu caída fue el suelo donde nació tu fuerza. El perdón es libertad. Y la libertad es paz. Marco Aurelio decía, lo que se ha roto ya no puede cambiar, pero puedes elegir cómo mirarlo. Eso es todo lo que necesitas. Cambiar la mirada. Ver el pasado no como un enemigo, sino como un maestro silencioso. Cada persona que te dañó, te enseñó algo sobre tus límites. Cada decepción, te mostró que valoras de verdad. Cada pérdida, te enseñó que puedes seguir. Y en esa comprensión, el pasado pierde su poder. Imagina tu mente como una habitación. Cada recuerdo doloroso es un mueble viejo, que ocupa espacio y acumula polvo. Si no lo sacas, no hay lugar para nada nuevo. Limpiar el alma es igual que limpiar la casa. Tienes que soltar lo que ya no te sirve. No por desprecio, sino por respeto a tu propio crecimiento. Los estoicos no negaban el dolor, pero lo trascendían. No lo olvidaban. Lo transformaban en sabiduría. Porque todo lo que te hirió, también te formó. Y negar eso, es negar tu evolución. Epicteto enseñaba, no es el hecho lo que importa, sino el uso que haces de él. Puedes usar el pasado para hundirte, o para elevarte. Puedes mirarlo con rencor, o con gratitud. La elección es tuya. Cuando el pasado te llame, recuerda, no tienes que responder. Ya estuviste allí, ya lo viviste, ya aprendiste. No vuelvas a entrar en ese fuego solo para comprobar si aún quema. Séneca decía también, nadie puede comenzar una nueva vida si no deja de revivir la antigua. Así que déjala ir, déjala descansar. No todo cierre necesita explicación. Algunos solo necesitan silencio. El pasado no necesita tu atención, necesita tu bendición. Dile, gracias por lo que fuiste. Y luego, sigue caminando, porque cada paso que das lejos del dolor es un paso hacia la paz. Cuando aprendes a vivir sin mirar atrás, descubres algo hermoso, que la vida nunca dejó de esperarte, que la felicidad estaba ahí,
justo donde estás tú ahora. Y en ese momento, te das cuenta de que el pasado no fue una pérdida, fue una lección. Y que la paz no llega cuando todo se olvida, sino cuando todo se entiende. El silencio es una de las formas más puras de sabiduría. Y, sin embargo, es la más olvidada. Vivimos en una época donde todos quieren hablar, pero pocos quieren escuchar. Donde las palabras se lanzan como flechas, y el ruido se confunde con verdad. Los estoicos valoraban el silencio como una virtud sagrada. Epicteto enseñaba a sus discípulos: habla solo cuando tus palabras sean mejores que el silencio. Porque el sabio no necesita imponerse. Sabe que el silencio no es debilidad, sino dominio. El que habla demasiado busca convencer. El que está en paz no necesita hacerlo. No discute, no se defiende. No compite por tener la última palabra. Y eso desconcierta al mundo. Porque el mundo vive alimentado por la fricción, por el conflicto, por la necesidad de tener razón. Pero ¿de qué sirve tener razón si pierdes la calma? ¿De qué sirve ganar una discusión si terminas vacío, tenso, agotado? Séneca decía: cuanto más grita el hombre, menos razón tiene. Las palabras se vuelven ruido cuando no vienen del alma. Y ese ruido es veneno para la mente. Hoy todos hablan, opinan, juzgan. Redes, debates, críticas, discusiones sin fin. Y en medio de tanto ruido, la sabiduría se apaga, como una llama débil en medio del viento. Nos cuesta callar porque el silencio nos enfrenta a nosotros mismos. Nos obliga a mirar lo que somos sin las distracciones del ruido. Pero solo en el silencio nace la claridad. Marco Aurelio escribió: lo que dices debe ser necesario o noble. De lo contrario, guarda silencio. El silencio no es ausencia de palabras. Es presencia de conciencia. Es la mente que observa sin reaccionar. Es el alma que escucha sin necesidad de responder. Hablar demasiado no solo agota al otro, también te agota a ti. Cada palabra sin propósito drena energía. Cada discusión inútil deja una herida invisible. Nos creemos más sabios cuando explicamos. Pero en realidad somos más sabios cuando comprendemos sin hablar. Epicteto enseñaba: no intentes convencer a los necios. El tiempo les enseñará mejor que tus palabras. Y qué cierto es. A veces el silencio es el argumento más poderoso. No porque calle por miedo, sino porque entiende que la energía debe ser usada con intención. Discutir con todos es como pelear con el viento. Nunca lo detienes, solo te cansas. El sabio observa la tormenta y espera a que pase. No porque sea indiferente, sino porque sabe que la calma tiene más fuerza que la furia. Séneca también decía: callar cuando el otro está furioso es una muestra de inteligencia, no de debilidad. Pero nuestra mente quiere defenderse, quiere explicar, justificar, tener la última palabra. El ego se alimenta del conflicto, porque necesita demostrar que tiene razón. Sin embargo, la razón no da paz. El silencio, sí. El silencio no significa ausencia de opinión. Significa presencia de sabiduría. No se trata de no hablar, sino de elegir cuándo y cómo hacerlo. Las palabras tienen peso, y el sabio mide cada una, como quien cuida el agua en un desierto. Imagina que tus palabras son semillas. Cada vez que hablas, siembras algo. Si hablas con ira, siembras discordia. Si hablas con calma, siembras paz. La cuestión no es hablar más, sino hablar mejor. Marco Aurelio practicaba escribir más de lo que hablaba, porque entendía que el silencio del papel enseña más que el ruido de las voces. Reflexionar antes de hablar es un acto de humildad y autocontrol. Hablar sin necesidad también es una forma de apego. Nos aferramos a las palabras, como si pudieran darnos identidad, como si el silencio nos borrara. Pero el silencio no te borra, te revela. Solo el que puede callar sin miedo es verdaderamente libre. Vivimos en un mundo donde todos quieren enseñar y pocos quieren aprender, donde la gente escucha para responder, no para entender.
Rompe ese ciclo. Escucha más. Habla menos. Porque cuando escuchas, aprendes. Y cuando aprendes, creces. Epicteto decía: Dios nos dio 2 oídos y una sola boca, para escuchar el doble de lo que hablamos. Y ese principio basta para transformar tus relaciones. Cada vez que sientas la necesidad de discutir, pregúntate: ¿busco verdad o busco victoria? Porque quien busca verdad, no necesita gritar. Y quien busca victoria, ya perdió su paz. El sabio elige el silencio no porque no tenga que decir, sino porque sabe que hay momentos donde el alma habla más fuerte. Cuando la boca calla, el silencio te devuelve a ti, te reconecta con la serenidad que se esconde debajo de la urgencia del ruido. Así que si quieres paz, habla menos, escucha más, no reacciones, comprende, no discutas, observa. No necesitas tener razón, necesitas tener calma, porque al final, nadie recuerda las discusiones, pero todos sienten la energía de quien supo mantenerse en paz. El silencio es una forma de amor, hacia ti, hacia el otro, hacia la vida. Y quien aprende a callar a tiempo, nunca pierde. Nada roba más paz que querer que la vida sea distinta de lo que es. Queremos que las personas actúen como imaginamos, que los días fluyan según nuestros planes, que las cosas salgan bien según nuestra medida. Y cuando no sucede, nos frustramos, nos enojamos, nos decepcionamos. No porque la vida nos haya fallado, sino porque no cumplió nuestro guión. Marco Aurelio escribió: La tranquilidad viene cuando aceptas que el mundo no sigue tus deseos. Esa es una de las verdades más difíciles de aceptar. La vida no está aquí para complacernos. Está aquí para enseñarnos. Cada vez que impones una expectativa, te alejas de la realidad. Y cada vez que te alejas de la realidad, te acercas al sufrimiento. Las expectativas son una trampa invisible. Nos hacen imaginar un futuro perfecto, y luego culpar a la vida cuando no lo cumple. Nos hacen amar con condiciones, ayudar esperando gratitud, dar esperando recibir. Pero la paz no nace de lo que recibes, sino de lo que das sin esperar nada. Epicteto decía: No esperes que las cosas sucedan como quieres, sino quiere que sucedan como ocurren, y tu vida fluirá en calma. Esa frase es oro puro, porque nos recuerda que la serenidad no se consigue dominando el mundo, sino entregándonos a él con sabiduría. No se trata de resignación, sino de confianza, confianza en que la vida sabe más que tu mente, y que cada cosa llega justo en el momento necesario, aunque no lo entiendas todavía. Las expectativas son el arte de decepcionarse antes de tiempo, porque cada vez que esperas algo específico, le das poder al resultado para hacerte sufrir. El deseo excesivo es el origen de la ansiedad. El control es la ilusión más agotadora que existe. La vida no necesita tu control, solo tu presencia. Marco Aurelio también escribió: Todo lo que te ocurre fue tejido para ti desde el principio del tiempo. Y si realmente lo crees, ¿qué hay que temer? ¿Qué hay que controlar? La mente humana quiere seguridad, pero la vida es incertidumbre. Y resistirse a eso es como intentar detener el mar con las manos. Séneca enseñaba: Nada te perturbará si aceptas que todo puede cambiar. Esa es la libertad interior. No vivir esperando que nada cambie, sino sabiendo que todo cambiará, y estar en paz con ello. Cuando entiendes esto, dejas de exigir, dejas de esperar, y empiezas a fluir. La expectativa crea sufrimiento porque convierte la realidad en enemiga. Comienzas a luchar contra lo que es, a juzgar cada evento, a resistir cada sorpresa. Pero lo que resistes, persiste, y lo que aceptas, se transforma. El deseo de controlarlo todo viene del miedo. Miedo a la incertidumbre, miedo a soltar, miedo a confiar. Pero lo curioso es que, cuanto más intentas controlar, más pierdes el control. La vida no es un tablero de ajedrez, es un río. Y el río no se domina, se navega. Epicteto decía: Algunas cosas están bajo tu control,
otras no. La sabiduría consiste en distinguirlas. No puedes controlar el clima, ni las acciones de los demás, ni el paso del tiempo, pero sí puedes controlar tus pensamientos, tu actitud, tu reacción, y en esa pequeña frontera vive toda tu libertad. El que quiere controlar todo se vuelve esclavo del resultado, y el que aprende a confiar encuentra descanso, porque la verdadera fuerza no está en dominar, sino en aceptar con serenidad. Piensa en la naturaleza. El árbol no controla la lluvia, ni el viento, ni el sol. Solo se mantiene firme, y crece hacia la luz cuando puede. Eso es sabiduría. Eso es paz. Las expectativas también matan el amor, porque el amor, cuando exige, deja de ser libre. Queremos que el otro nos ame de cierta forma, que diga ciertas palabras, que actúe según nuestras necesidades. Pero el amor real es espacio, no posesión. Es aceptar al otro tal como es, sin moldearlo a nuestra medida. El control no es amor. El amor, cuando es verdadero, confía. Marco Aurelio practicaba cada día un ejercicio mental. Recordar que nada le pertenecía, ni su salud, ni su poder, ni sus seres queridos. Y eso no lo volvía frío. Lo hacía agradecido. Porque cuando sabes que nada está garantizado, cada momento se vuelve sagrado. Las expectativas te hacen ciego al presente. Te hacen vivir pensando en lo que falta, en lugar de ver lo que ya está. Y ahí se pierde la paz. Porque la mente está en el mañana, pero el alma solo vive en el ahora. Séneca escribió: el que siempre espera algo, nunca disfruta lo que tiene. Así que suelta el control. Deja que la vida se exprese sin tus condiciones. No todo saldrá como planeas, pero todo saldrá como debe. Y cuando aceptas eso, descubres un tipo de calma que nada puede romper. La vida no necesita tu perfección, solo tu presencia. No necesita tus planes exactos, solo tu apertura. Y cuando dejas de exigir, comienzas a recibir. Porque el universo no premia al que fuerza, sino al que confía. Así que si quieres paz, deja de esperar, deja de controlar, deja de luchar contra lo que ya es. Agradece, suelta y respira. Haz lo que puedas, con lo que tienes, en el momento en que estás, y deja que el resto se acomode solo. Eso es libertad. Eso es madurez. Eso es paz. Al final de todo lo aprendido, cuando sueltas el pasado, cuando dejas de controlar, cuando perdonas, cuando escuchas, cuando ya no necesitas tener razón, empiezas a sentir algo diferente. No es euforia, no es alegría momentánea, es algo más sutil, más profundo. Es la sensación de estar en casa, dentro de ti. Muchos pasan la vida buscando esa sensación. En una pareja, en el dinero, en los viajes, en los logros, en las metas. Y cuando por fin alcanzan lo que querían, descubren que sigue faltando algo. Ese algo es la paz. Y la paz no se compra, no se persigue, no se conquista. La paz se descubre cuando desaparece todo lo que la ocultaba. Los estoicos no eran filósofos tristes ni resignados. Eran guerreros del alma. Hombres que vivían en medio del caos político, de guerras, de traiciones, de pérdidas. Y aún así, mantenían el alma tranquila. Porque entendían una verdad que el mundo moderno olvida. Que la paz no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que decides sentir dentro. Marco Aurelio escribió: el hombre vive en conflicto solo mientras quiere que el mundo sea distinto. Cuando acepta la realidad, encuentra descanso. Y ese descanso no es pasividad. Es comprensión. Es saber que todo, incluso lo que duele, tiene un propósito dentro del orden natural. Imagina tu vida como un río. Durante años, has intentado detener su corriente, luchar contra su fuerza, cambiar su dirección. Pero un día te rindes. No porque pierdas, sino porque entiendes. Te das cuenta de que el río nunca fue tu enemigo, que la corriente que intentabas controlar
Era la misma que intentaba llevarte a donde debías ir. Y al dejar de resistir, comienzas a flotar. Y al flotar, te das cuenta que la paz siempre estuvo allí, esperando que dejaras de luchar. Epicteto decía: no pidas que las cosas pasen como deseas. Desea que pasen como deben. Y tu vida será serena. Esa es la fórmula de la calma interior. Aceptar, confiar, soltar. Entender que cada experiencia tiene su razón. Incluso el dolor, incluso la pérdida, incluso el silencio. El alma humana busca sentido. Pero el sentido no siempre se entiende con la mente. A veces se siente en el corazón. En ese momento en que miras atrás y dices: ahora entiendo por qué todo tuvo que ser así. Y ahí, justo en ese instante, la mente se calla, el cuerpo se relaja, y el alma sonríe. Eso es la paz. Séneca escribió: no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Pero el sabio no busca controlar el viento. Solo ajusta sus velas. No intenta detener la tormenta. Solo aprende a navegar en ella con calma. Porque la sabiduría no elimina los problemas. Los transforma en lecciones. Y el alma que aprende ya no teme. La paz no es ausencia de ruido. Es equilibrio dentro del ruido. No es un mundo sin dolor. Es un corazón que ya no huye de él. La paz es mirar el caos y decir: todo está bien. Porque yo estoy bien. Cuando sueltas la necesidad de que todo encaje, de que todo sea justo, de que todos te comprendan, empiezas a descansar. El alma cansada no necesita más respuestas. Solo necesita silencio. Y en ese silencio, Dios, o el universo, o la naturaleza, como prefieras llamarlo, te habla. No con palabras, sino con calma. Marco Aurelio también escribió: mira dentro de ti. Allí está la fuente del bien. Y puede fluir siempre si no la bloqueas. Esa fuente es la paz. Y la bloqueas cada vez que te resistes. Cada vez que te comparas. Cada vez que exiges. Cada vez que olvidas que ya lo tienes todo. La paz no llega cuando todo se arregla. Llega cuando tú dejas de necesitar que todo se arregle. Cuando comprendes que cada día es suficiente. Que cada respiración es un regalo. Que cada error es una oportunidad para aprender. Y cuando entiendes eso, ya no necesitas controlar. Porque ya confías. Séneca decía: el sabio vive contento con lo que tiene, sin envidiar lo que falta. Ese es el secreto final. No es tener más. Es ser más presente. Estar donde estás, con lo que tienes. Sin pensar que debería ser diferente. Así que, si llegaste hasta aquí, si has caminado por los 7 ladrones de la paz, y los has visto reflejados en tu propia vida, recuerda esto: no tienes que ser perfecto. Solo tienes que ser consciente. Porque la conciencia, la atención plena, es la llave que abre todas las puertas del alma. La filosofía estoica no te pide que dejes de sentir. Te enseña a sentir con sabiduría. A llorar sin perderte en el dolor. A amar sin miedo. A vivir sin ansiedad. A soltar sin rabia. Porque cuando aprendes a aceptar, la vida deja de doler tanto. Y empieza a fluir contigo. Así que respira. Cierra los ojos. Y recuerda: no necesitas buscar la paz. Solo tienes que dejar de bloquearla. La paz siempre estuvo dentro de ti, esperando a que regresaras a casa.